Muy bien. Bueno, una de las cosas que es importante que nos quedara claro el lunes pasado es que por mucho tiempo la Biblia no era un volumen como la tenemos nosotros ahora, sino que fue una colección de rollos, ¿no es cierto? Pero también cuando el Señor estaba en la tierra y en su ministerio público y cuando comienza la iglesia, tenemos que darnos cuenta que los primeros cristianos, la única Biblia que tenían para predicar era la escritura de los hebreos, o sea, la Biblia de los judíos, el Tanakh, que habíamos dicho, todavía no existía, todavía no se habían escrito ninguna de las cartas de los apóstoles, ni los evangelios, o sea que al comienzo de la iglesia, que vemos a partir de Hechos capítulo 2, la predicación era usando la escritura antigua, la escritura que tenían los judíos, y relacionando los antiguos escritos, las profecías, con las cosas que estaban sucediendo. Bueno, nosotros hemos visto mucho del Antiguo Testamento, podemos arrancar un poquito hacia adelante, de Jesús hacia adelante, de la forma más breve posible. Y vamos a empezar a ver alguna visual, pero un momento clave es cuando el Señor entra a la sinagoga en Nazaret y después de leer, después que le dan un rollo de la escritura hebrea, el Señor dice, después de haber leído uno de los pasajes, allí en Lucas 4:17 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y a partir de ese momento comienza una etapa nueva en la formación y en el reconocimiento del canon, donde Jesús impulsa una nueva línea de interpretación. O sea, ahora ya los judíos no iban solo a escuchar los mandamientos a la sinagoga y lo que se conocía por lo general, lo que Dios mandaba para la vida, para la familia, para el pueblo, las fiestas que tenían que celebrar. Ahora comenzaban y por medio del Señor, que era la palabra viva, delante de ellos comenzaban a escuchar cómo el Antiguo Testamento se empezaba a cumplir, cómo el Señor empezaba a hablar de figuras, de situaciones, hechos del Antiguo Testamento, y le empieza a dar vida en cuanto al cumplimiento. Y lo mismo comienzan a hacer los apóstoles. Si vemos una de las cosas que decía Jesús en la diapositiva siguiente, hay un nuevo significado de la escritura. Jesús constantemente decía, bueno, como está escrito, o como dice ahí en Marcos 14:49, para que se cumplan las escrituras. Es decir, que el comienzo de la iglesia es compartiendo la misma Biblia que por cientos de años los judíos habían estado leyendo. Pero ahora llegó el momento de que todos supieran que todo eso que estaba escrito tenía un cumplimiento, tenía un sentido que hasta ese momento no se había escuchado. Por eso es una etapa totalmente nueva. También Pablo, cuando va a la casa de Cornelio, así en Hechos 10:43, le dice, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. También habíamos dicho el otro día que Jesús, luego de la resurrección, encontró a dos discípulos camino a Maús y les recorrió desde Moisés en adelante todas las escrituras mostrando las cosas que de él decían, es decir, la parte cristológica de la escritura, mostrando cómo los sucesos en torno a la vida, la muerte, sepultura y resurrección, tenía un cumplimiento en la persona de Cristo, o sea, que todo estaba escrito previamente. Allí cuando Felipe se encuentra con un etíope, dice que el etíope venía leyendo un rollo, se acuerdan que hemos dicho que no había libros, pero era un rollo del profeta Isaías, y Felipe, la única Biblia que tenía en ese momento era la que tenía el etíope. Sí, Felipe no andaba con los rollos abajo del brazo. Pero de alguna manera ese rollo llegó a las manos del etíope
un funcionario importante de una reina, y ese hombre venía leyendo y no sabía a quién se refería la escritura antigua. Pero Felipe, impulsado por el Espíritu, dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe no tenía, en ese momento no tenía ni siquiera el Antiguo Testamento, solamente el rollo de Isaías. Y no tenía el Nuevo Testamento porque no se había escrito. Pero así eran las circunstancias en ese momento. Los creyentes predicaban en base a las escrituras conocidas del Antiguo Testamento, que no todos tampoco lo tenían. Bueno, vimos el otro día que una de las cosas que facilitó eso fue la Septuaginta, o sea, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Eso facilitó tremendamente la predicación de los apóstoles, pero siempre se comenzó partiendo en esta armonía que tenía las cosas que estaban pasando con lo que se había anticipado en el Antiguo Testamento. Bueno, en la otra diapositiva encontramos algo que es muy interesante, que se dio solamente en el tiempo bíblico, en el tiempo de los apóstoles, que por un lapso de tiempo convergen tres cosas: las antiguas escrituras, o sea, el Antiguo Testamento para nosotros, el Tanakh hebreo, esas escrituras que ya hemos visto que en la sinagoga podían estar rollos en hebreo, podía ser rollos de la Septuaginta en griego, y también estaba el Targum, que, bueno, era escrituras arameas con explicaciones y cosas así. También, aparte de eso que ya estaba escrito, comenzó la revelación oral de los apóstoles, o sea, los apóstoles comenzaron a enseñar bajo la guía del Señor lo concerniente al misterio que era la iglesia, que comienza a cumplirse y a desarrollarse. Entonces, todo lo que ellos hablaban impulsado por el Espíritu. Dice Pablo en una de las cartas que él fue enseñado por el Señor mismo. Él no fue a preguntar a nadie, sino que el Señor mismo le reveló ciertas cosas. Y él comienza a enseñar esas cosas. Pero junto con eso comienza también la revelación escrita apostólica. Es decir, que Pablo comienza a escribir, los apóstoles comienzan bajo inspiración a escribir la nueva revelación en conexión con lo antiguo, ¿no es cierto? Allí en 2 Timoteo 3, 14 a 16 se pueden ver esas tres realidades. Cuando Pablo habla a Timoteo, Timoteo conocía las escrituras antiguas, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, dice Pablo a Timoteo, pero también Pablo le dice que persistiera en lo que él había aprendido y se persuadió de que era verdad, o sea, lo que él le había enseñado. Pero ahora también, si uno mira cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, en ese pasaje nos damos cuenta que muchas cosas ya estaban escritas y el apóstol Pedro ya había dicho que los escritos de Pablo estaban a la misma altura que los escritos del Antiguo Testamento. Bueno, seguimos. Características de la nueva revelación, del Nuevo Testamento. Una de las cosas que muestra la diferencia con los escritos del Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento fueron cientos de años en que fue escrito, hasta en el transcurso de la vida de la nación de Israel, pero el Nuevo Testamento, esa etapa de cumplimientos, desde que el Señor se manifiesta, desde que el Señor comienza su ministerio, muere, es sepultado, resucita, es un periodo muy corto. Solamente en un periodo más o menos de 50 años se escribió todo el Nuevo Testamento. Y tiene algunas características. Por ejemplo, se escribió mientras hay testigos vivos de todo lo que había pasado. O sea, había gente que estaba viva y que vio, por ejemplo, la muerte del Señor y cosas así. Se escribe también en estrecha relación con la revelación de lo antiguo.
no es que fuera una revelación totalmente nueva, desconectada de todos los siglos anteriores, no. Es una revelación que confirma lo que ya estaba escrito. Escrito está, decían constantemente los apóstoles, citando el Antiguo Testamento. Y también los los escritores, perdón, dan una clara señal de su relación con Cristo. Es decir, así como en el Antiguo Testamento un escrito era aceptado porque había un profeta acreditado, en el Nuevo Testamento las iglesias aceptaban los escritos de los apóstoles porque ellos habían dado señal de apóstol. Y eso involucraba que habían hecho muchos milagros y maravillas, tenían todas las credenciales de estar respaldados por el Señor, y eso era evidente. Por eso era muy importante ese ministerio apostólico. La cuarta característica, en la siguiente diapositiva, es que esos escritos de los apóstoles inmediatamente fueron recibidos como palabra de Dios y también inmediatamente fueron considerados a la misma altura que la escritura antigua. Eso no era nada sencillo para un judío, porque recordemos que la primera iglesia fue totalmente judía, pero que un escrito se considerara palabra de Dios igual que la escritura, por ejemplo, el Pentateuco de Moisés y los demás profetas, era algo realmente milagroso. Tenía que haber pasado algo muy, muy cierto, muy verídico, muy real, para que ellos consideraran que estos escritos eran palabra de Dios. Y bueno, había pasado. Y eran testigos de la resurrección de Cristo, muchos de las palabras del Señor, de la vida del Señor, de los milagros del Señor. Por eso esa palabra fue recibida inmediatamente. También, ahí en quinto lugar, los escritos apostólicos eran de gran valor porque la iglesia necesitaba saber cómo vivir como iglesia, qué mandatos seguir de ahora en más. Era algo totalmente nuevo. Necesitaban todo el consejo de Dios para, para esa etapa nueva, como la iglesia del Señor, toda la enseñanza. Y bueno, por eso la iglesia consideró como muy valiosos los nuevos escritos apostólicos. Y comienza inmediatamente un ministerio de copiar y expandir la palabra de Dios. Porque a diferencia de Israel, que solamente cuidaba las escrituras, Israel, conociendo cuáles eran los escritos sagrados o inspirados por Dios, bueno, siempre trató de preservarlos, copiarlos con exactitud, etcétera, y toda una historia detrás de eso, pero no tenía una visión misionera de expandir la palabra de Dios. La iglesia sí, la iglesia apenas comienza a recibir la palabra de Dios, comienza un proceso de copias. Una iglesia recibía, no sé si está en la diapositiva siguiente, pero una iglesia, ahí está. Cuando una iglesia recibía un documento de un apóstol, hacía partícipes a otras iglesias mediante la elaboración y el envío de copias. Los destinatarios, a su vez, también hacían varias copias y las enviaban a otras iglesias y así sucesivamente. Todavía estamos hablando de rollos de papiro, ¿no es cierto? Y una cosa que está en el título ahí es que los cristianos expandieron la palabra de Dios mucho antes que cualquier concilio, ¿no? Porque los concilios empiezan recién en el siglo IV, con alguna relación con el tema de la escritura, como el concilio de la Odisea, 363 después de Cristo, concilio de Hipona, concilio de Cartago, dos concilios de Cartago, siglo III y siglo IV. Pero la iglesia apenas recibió la palabra de los apóstoles, comienzan a copiar fue todo un ministerio de expansión misionera para llevar la palabra de Dios. La siguiente, otra de las cosas que podemos ver
bueno, algunas verdades que son esenciales, que las escrituras permanecieron por cientos de años como rollos coleccionables, no como un volumen. Esa es una de las verdades que tenemos que tener en cuenta también, que en los días de Jesús se conocía una triple división de la escritura hebrea, antes que cualquier concilio también. Hubo un concilio de Jamnia, más o menos por el año 90 después de Cristo, pero ese concilio no trató acerca de, bueno, vamos a sacar algunos apócrifos, sino más bien trataron en cuanto a la escritura eh, sobre algunos libros que ya estaban dentro del canon. Y sobre todo Jamnia fue un concilio para ver cómo hacía la nación de Israel para seguir adelante después de que Tito, el emperador, se había destruido el templo, o sea, y todo el sistema de sacrificios en el año 70 después de Cristo. Entonces ese fue el tema esencial. Y en ese momento también se contaba, como dijimos, con la Septuaginta en griego. Los apóstoles también comienzan a escribir bajo inspiración y esa escritura al mismo nivel que la escritura hebrea. Y las copias en griego del Nuevo Testamento se expanden y se comienzan a traducir en diferentes idiomas. Bueno, comienza, por ejemplo, recuerden que el idioma oficial de Roma era el latín. Si bien la cultura helénica y el idioma griego dominaba todo el imperio romano y había un koiné, un griego común, el idioma oficial de Roma era latín, así que en poco tiempo se comienza a traducir al latín, la escritura se comienza a traducir al copto, al copto es egipcio, al sirio, y bueno, y todo eso antes que cualquier concilio. Y como habíamos dicho también, no sabemos exactamente cuándo surge el uso de los códices, o sea, el códice que es la escritura ya no en rollo, sino en forma de libro, escrita de ambos lados, pero siempre manuscrita, el códice de papiro, fue un pasaje ahí casi bastante rápido entre lo que eran las tablillas de arcilla o de madera que usaba Roma, tablillas enganchadas en forma de libro, ¿no? Pero eran tablillas, y de ahí se pasó al códice en forma de libro. Y los descubrimientos que han habido en el transcurso de la historia, bueno, tiene que ver también con muchos códices que se han encontrado que son muy importantes, como creo que el video del lunes pasado se mencionaba el códice alejandrino, el códice vaticano, el códice sinaítico, bueno, todos eran traducciones o copias de la Septuaginta. Así que esas son las verdades a recordar, y especialmente lo que dice en la conclusión. La Iglesia reconoció la autoridad de cada libro para estar en el canon, pero no dio autoridad a tales libros ni formó el canon. Eso es una verdad. Estamos en esa verdad estamos confrontados con Roma, porque Roma lo que dice es que la Iglesia es la que le da a la gente la palabra de Dios. Pero como nosotros hemos visto, como los hechos lo registran en la historia, tanto judíos como la Iglesia recibieron la palabra mucho antes y vivieron la palabra mucho antes que existiera algún tipo de concilio. Como, como yo le mencioné, algunos concilios allí en el siglo III y siglo IV fueron concilios más bien regionales. A veces un concilio aprobaba una cosa y otro la desaprobaba, esa es la realidad. Pero esos concilios de la Odisea, de Hipona, de Cartago, son concilios regionales que no tuvieron una influencia universal en cuanto a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algo de la Vulgata Latina, mientras Jerónimo traducía
la Vulgata Latina se estaba realizando por esa fecha el Concilio de Cartago. No sabemos, no se registra nada de que Jerónimo dijera algo sobre esos concilios. No sabemos cuál fue su impresión. Así que no hemos querido, yo no he querido entrar a todo el testimonio que hay, porque es bastante denso y extenso, de lo que opinaban los padres de la Iglesia, es decir, aquellos que vivieron después de los apóstoles. Algunos estuvieron en contacto, como Policarpo, por ejemplo, que fue discípulo de Juan, Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, y bueno, fue toda una cadena de transmisión, de conocimiento, de tradición. Por un lado, lo que opina cada padre de la Iglesia, que es bastante, como le digo, bastante extenso y denso. Esos son, por lo general, estudios que se realizan en un seminario, cosas así, la lectura extensa de lo que cada uno dice respecto a las Escrituras. Y también el tema de los concilios, ¿no? En algunos concilios no hay registro de qué sucedió realmente, no quedaron actas, y otros se sabe más. Pero nosotros hemos visto cómo es realmente que se fue formando la palabra de Dios, muy lejos de la idea de un grupo de gente reunida en un lugar decidiendo qué libros reconocer y qué libros no. Fueron libros que acompañaron la vida primero de Israel, que tienen el respaldo de los profetas. Fueron libros cuidados, coleccionados, y lo mismo sucede con la Iglesia para el tiempo del Nuevo Testamento, que va con el respaldo de los apóstoles y con la total convicción de que era palabra de Dios. Fueron recibidos como palabra, fueron obedecidos, fueron copiados, se expandieron. Ningún concilio por medio. Y por ahí los concilios debatían también sobre escritos apócrifos, o sea, cartas falsas, cosas así. Pero el pueblo de Dios siempre reconoció, como decía el Señor, ¿no?, que las ovejas oyen su voz. El pueblo de Dios reconoció la palabra de Dios, la vivió y la compartió. Así que ahora, para una nueva etapa, y después el resto es historia, sería importante ver lo que Jerónimo hizo en cuanto a la Vulgata Latina. Allí sí encontramos lo que es un volumen, ¿no es cierto?, un volumen completo de lo que es una Biblia, ya no colecciones, sino hecha en un volumen, que años más adelante, cuando se inventa la imprenta, bueno, ya la cosa cambia, ¿no es cierto? En el transcurso de los años, con los adelantos, con la tecnología, es que podemos tener tantas Biblias a la vez y de manera tan sencilla. Así que les invito a ver ese videito sobre la creación de la Vulgata Latina. Para muchos, esta es la traducción bíblica más importante de la historia después de la Septuaginta. Fue el primer libro importante en ser impreso. Alrededor del año 1450, el impresor Johann Gutenberg perfeccionó el uso de los tipos móviles. En 1456 fue publicada la Biblia Gutenberg basada en esta versión. En este video hablaremos sobre la versión Vulgata Latina. En el año 180 después de Cristo se inició una persecución contra la iglesia en Numidia, al norte de África. Allí, en un pequeño pueblo, los cristianos eran arrestados, sometidos a juicio y luego decapitados en la cercana Cartago. A uno de los cristianos se le preguntó qué tenía en un cofre que cargaba. Él contestó: libros y cartas de Pablo, un hombre justo. Los libros a los cuales se refería eran traducciones en latín, porque no es probable que la gente allí supiera griego. Así que para este tiempo las epístolas de Pablo existían en latín, y si las cartas de Pablo estaban en latín, seguramente los evangelios habían sido traducidos también a este idioma. Pero ¿cómo pasamos del idioma griego al idioma latín?
Cuando en los años 50 después de Cristo Pablo escribió su carta a los romanos, él escribió en griego. Otros escritores igualmente usaban el griego hasta tan tarde como mediados del siglo II y más allá. Con el tiempo, sin embargo, Roma necesitaría su Biblia en latín también. Esto puede haber sucedido aproximadamente al mismo tiempo que las versiones latinas aparecieron en África. El tiempo fue tan temprano como el 160 después de Cristo o antes. De manera similar, las traducciones latinas llegaron a usarse en otras zonas del imperio. Al principio fueron hechas informalmente por misioneros o por cristianos locales para ayudar a las congregaciones en su adoración. Pero también es importante comprender que el latín era el idioma oficial del Imperio Romano y que éste competía principalmente con el idioma griego. Con el tiempo ya el griego no era la lengua común, mientras el latín se popularizaba, principalmente en el ámbito religioso. El latín se impuso cuando la Iglesia hace una alianza con el imperio en el año 313 después de Cristo y el Estado se convierte de la noche a la mañana de perseguidor de la Iglesia a su protector y patrocinador. En ese momento nace la hegemonía del idioma latín dentro de la Iglesia de Roma, que duraría más de 1500 años. La existencia y propagación de los textos latinos puso en el escenario una serie de eventos que culminarían en la traducción de la Vulgata latina. Jerónimo nació aproximadamente en el año 345 después de Cristo en Dalmacia, pero no vamos a hablar sobre Jerónimo en este video, lo haremos después. Solo nos vamos a concentrar en su trabajo más importante, la traducción de las escrituras al latín. En el 383 después de Cristo, el obispo Dámaso de Roma vio la necesidad de compilar las diversas traducciones latinas en una edición oficial. Para entonces, Jerónimo ya era conocido como un importante experto hebreo y servía a Dámaso como su secretario y traductor. Jerónimo fue comisionado para revisar la antigua latina y para el año 384 él había completado los evangelios y tal vez un poco después otras porciones del Nuevo Testamento. Por los siguientes años, en Belén, a donde se había mudado, continuó su trabajo traduciendo varios libros del Antiguo Testamento. Estos, sin embargo, fueron traducidos de la Septuaginta y no del hebreo. Pero conforme más hebreo aprendía Jerónimo, más se convencía de que la autoridad final para cualquier libro del Antiguo Testamento debía provenir del hebreo. Por consiguiente, empezó una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo. Pero la antigua latina, al parecer, no era la única traducción de las escrituras al latín de su tiempo. Existían al menos 3 versiones más, conocidas hoy como la traducción italiana, la africana y la hispana. La antigua latina o Vetus latina es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos desde la lengua griega. Estas compilaciones datan de alrededor del 150 después de Cristo, pero tienen limitaciones definidas porque fueron basadas en la Septuaginta. La Vulgata latina, en cambio, es considerada como más valiosa porque retrocede hasta el original hebreo. Jerónimo pasó del 390 al 405 después de Cristo poniendo el Antiguo Testamento en latín directamente del hebreo. Primero tradujo Samuel y Reyes, después los Salmos que previamente él había revisado 2 veces. Luego vinieron los profetas y Job, seguidos por Esdras y Crónicas, y finalmente los libros restantes del Antiguo Testamento. También corrigió el Nuevo Testamento. Para esto, Jerónimo revisó la antigua latina existente, pero afortunadamente revisó también los manuscritos griegos. No sabemos cuáles manuscritos utilizó exactamente, pero en los evangelios, por ejemplo, él parece depender principalmente de un texto similar al de los que tenemos hoy y que conocemos como manuscritos vaticano y sinaítico. Pero algunos expertos de la época le reprochan su revisión de los evangelios. Su revisión del Antiguo Testamento le trajo más controversias. Generaciones de cristianos habían estado leyendo sus traducciones latinas basadas en la Septuaginta. ¿Cómo podía Jerónimo ser tan osado como para alterar sus traducciones? Varios de los prefacios de Jerónimo a los libros del Antiguo Testamento mencionan a sus críticos. En su prefacio a Job, él asegura a sus críticos que no pretende menospreciar la Septuaginta, sino solamente extraer del hebreo lo que consideraba difícil de comprender. A través de la Edad Media, la Vulgata fue corregida y ampliamente copiada. Posteriormente, esta versión serviría como base para todas las traducciones cristianas de Europa Occidental.
La Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y así sigue hasta hoy. El resultado fue que las primeras traducciones de las Biblias católicas en español y a otros idiomas fueron una traducción de una traducción y no fueron una traducción del idioma original. El uso de la Vulgata latina comenzó a decaer a partir del Concilio Vaticano II, que se dio de 1962 a 1965, cuando este cambió la liturgia de la Iglesia, que hasta aquel momento se realizaba solo en latín. No hablaremos en este video sobre los libros que se incluyeron y que se dejaron de lado en la Vulgata. El tema del canon es un tema lo suficientemente amplio como para tratarlo en otro video. Lo que sí debemos reconocer en este caso es la importancia histórica de esta traducción. Alguna vez Jerónimo dijo: desconocer la escritura es desconocer a Cristo. En otra ocasión, hablando sobre la oración y la lectura de las escrituras, afirmó que cuando tú oras le hablas a Jesús. Cuando lees la escritura, es Él quien te habla. Es claro que Jerónimo comprendía la importancia de la Biblia. Aunque su traducción no fue perfecta, su intención era que a través del estudio del texto sagrado, las personas se acercaran al Señor. Desafortunadamente, la tarea de traducción se estancó en los siglos posteriores y en lugar de buscar una mejor versión, la Iglesia romana sacralizó el trabajo de Jerónimo. Muy bien. Bueno, como podrán ver, hay mucho para investigar en cuanto a ese proceso en el transcurso de los años. Y bueno, Jerónimo realmente fue un hombre que tenía un gran interés en que la palabra de Dios llegara a las personas, que pudiera ser comprendida. Y una de las cosas que Jerónimo se dio cuenta cuando comenzó esa traducción al latín, es que la Septuaginta, bueno, la primera Septuaginta fue hecha por los judíos mismos, que era mucho mejor traducir ir directamente a la fuente, al hebreo. Y hay una cosa que es interesante, que dice el prólogo de Eclesiástico, uno de los libros considerados apócrifos. El nieto del autor dice, cuando estaba tratando de traducir ese libro del abuelo Eclesiástico al griego, dice bueno, que si no hemos logrado dar la debida expresión a las palabras, pues las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza cuando se traducen a otra lengua. Y eso es lo que han reconocido los que realmente saben el idioma hebreo, que tiene una fuerza que se pierde bastante cuando se traduce a otro idioma. Por eso es que cuando Jerónimo comienza esa descomunal tarea de pasar a corregir y pasar una versión fiel al latín, en lugar de tomarse de la Septuaginta, va directamente al hebreo a medida que él conocía cada vez más del hebreo. Bueno, yo creo que este es un panorama bastante amplio, pero lo hemos tratado de hacer sencillo. Estos son los puntos principales. Obviamente la historia sigue. Uno de los concilios que más tuvo relación en cuanto a la escritura es el concilio de Trento, ¿no? Después del tiempo de la Reforma, uno de los concilios más desprolijos, pero las resoluciones de ese concilio, de tratar de decir, bueno, esta es la Biblia, en realidad lo que pretendía era tomar distancia de la Reforma. Es decir, bajo anatema, dijeron, bueno, esta es la palabra de Dios, y allí en Roma, en cuanto al Antiguo Testamento, se fijaron esos 7 apócrifos, más algunas porciones en el libro de Esther y el libro de Daniel. Pero otros apócrifos los dejaron afuera por decisión, apócrifos que la Iglesia Ortodoxa los tiene. Así que en ese concilio de pocos eruditos, la mayoría de latinos, o sea, en relación con Roma, faltaban exponentes de muchos otros lugares, como eruditos alemanes y cosas así. Se toma la resolución como que, bueno, ahí se fijó la palabra de Dios. Pero ya hemos visto que la palabra de Dios se venía aceptando y viviendo
durante siglos por la iglesia que con toda sencillez la leía, la vivía, y bueno, eso es lo que a nosotros nos anima. Como decía Jerónimo, conocer la Escritura es conocer a Cristo, porque ese es el fin de la Escritura, ¿no es cierto? Cuando leemos la Escritura estamos leyendo un libro que tiene una conexión del primero al último con la persona de Cristo. Y si conocemos la Escritura, vamos a conocer el autor, vamos a conocer especialmente al Señor Jesús para nuestra salvación. Suscríbete, bíblicamente, tu canal.